Bueno, estábamos hablando con Claudio, perdón, porque nos metimos, perdón al director de cámara. Hablaba recién con, primero, gracias por venir, Claudio. Gracias a vos, Alexis, felicitaciones por los 15 años. Gracias. Que no es, te digo, más que Johnny Fallon. No sé, bueno, Johnny Fallon. Bueno, pero es una larga. Podría ser el Johnny Fallon de Esperanza. Es verdad, el Johnny Fallon pues lo vamos a ver. Tal cual. Claudio me contaba hace un ratito de su vida, de cómo y cuándo parte desde su Humboldt natal. ¿Naciste en Humboldt? Nacido en Humboldt, sí. Y un día te fuiste a Buenos Aires. Como te contaba, sí. No soy muy... Viste que hay personas que por ahí son como bien racionales y programan y cosas. Nunca me salió programar. Lo tuyo fue, me voy. Tengo, con el tiempo, y hago una observación sobre mí, tengo como una inteligencia emocional. Entonces, que en el momento que yo desde chico sabía que me gustaba, yo soy de la época de los fines de los 70, del videoclip, entonces hay esa influencia de esa época de los comienzos de la televisión, y creo que eso marca a una persona. Uh-huh. Pero también después yo recuerdo que el viejo cine Roma que había en Humboldt, sí. No tenía la edad, pero yo me metía a ver esas primeras películas, entonces yo me acuerdo que quedé deslumbrado con una película de La Carpa del Amor, en donde cruzan toda una cancha. Carpa del Amor, película del cine. No, y Graciela Alfano y no me acuerdo. Y Darín, y no me acuerdo quién más. Y con un tema de Cacho Castaña, y yo quedé... Dije, esto no sabía que me gustaba, pero quedé... Después obviamente crecido, intenté hacer por ahí una carrera tradicional o convencional en Santa Fe, pero me escapaba al Cine Club en el Cine América, que todavía sigo yendo al Cine América, donde el otro día incluso también se presentó la película Indio. Indio sigue siendo el cine emblemático. Y ahí también, como que sin querer me fui formando. Yo no sabía, por ejemplo, el Cine América la importancia que tiene, porque había películas que después del proceso se estrenaban primero en el Cine América en Santa Fe antes que en Buenos Aires. Obviamente soy de la época que no había internet, yo quería, mis deseos estaba más o menos claro que era por la actuación, el fílmico. Siempre tuve como definiste ir a Buenos Aires por una cuestión de mayores posibilidades. Sí, en Santa Fe no había cine, no había programas de televisión, y me gustaba, si bien me gustaba actuar, Buenos Aires te ofrecía uno. Claro. Y había un montón de programas. Bueno, tuviste mucha suerte. A ver, perdón usar la palabra suerte. Lo que digo es, tuviste la chance, la oportunidad de poder mostrar tu potencial. Estamos viendo imágenes, chicos, imágenes sueltas de los personajes a los cuales tuvo que hacerle frente Claudio, bueno, después con algunas personalidades. Hay un trabajo de mucho crecimiento previo. Sí, claro. Yo llegué por los años y no tenía dos palabras. Nacido en el campo, tímido, era otra generación, otra vida. Al año comencé así a tomar clases de teatro, y las primeras clases nada, fue un trabajo intenso de poder despegar muchas capas que uno tiene de por ahí. Bueno, después viene lo que yo siempre digo, hacer teatro es maravilloso porque estás en un grupo, pones obra, teníamos obra los fines de semana. Pero yo siempre quería algo más, o sea, en ese momento creo que se podía incluso hasta vivir. Ahora también se puede, hay que rebuscársela bastante. Pero en ese momento del país vos tranquilamente podías vivir de la actuación. Claro. Escuchá, contale un poco a la gente que no te siguió mucho. Es decir, si tenés que destacar tu participación en la tele argentina, en el cine, si tenés que destacar, digamos, ¿cómo sería, digamos, a ver, ¿de dónde participaste? El comienzo de todos los que no tenemos familiares o amigos o conocidos en Buenos Aires, sí. O sea, la entrada a la actuación en fílmico es la publicidad. Es la publicidad. Es la publicidad, donde vos pelás casting, o sea, publicidad, vas ahí, sos vos, el casting, y es la única manera. O sea, presentás, yo me imagino que comencé con la carpetita, yendo con la carpetita, llevando la foto y el currículum. Y después te van llamando, vas haciendo, pero como te decía, fue muy costoso. De los primeros castings creo que me fui llorando, porque una cosa es el teatro, que es todo. ¿Cuántos años, más o menos? Tengo mala memoria. No, pero digo, vos decís, pero a ver,
No, y te voy a contar una cosa. Y me costó muchísimo. Después salís de hacer teatro. Supongo de pasar en todas las profesiones, pero trabajar con el cuerpo, tal vez. Pero no tenía la preparación por ahí para salir a buscar trabajo. Los castings son muy fríos, no es la contención que uno tiene en el teatro que hay y se está viendo. Nadie te dice nada. Entonces tenés como que armarte, pero después lo vas haciendo y vas haciéndote conocidos, amigos, que te van. Reconozco que todo el mundo dice Buenos Aires, es una ciudad fuerte, pero siempre recibí mucha contención, mucha ayuda. Y uno siempre, esa frase, uno recibe siempre la ayuda del menos se espera. Bueno, exacto. Pero también en el momento justo, trabajé de cualquier otra cosa antes de hacer los castings. Por ejemplo, todos trabajos de ventas de shopping, pero todo tenía que ver con la oratoria. Claro. O la presencia, o tenía que ver con la actuación. Entonces, qué bueno, porque en realidad lo primero que yo me imagino es que uno va construyendo a medida que va avanzando y ganando experiencia y vas rompiendo esa timidez, porque tenés que abrirte, tenés que romper esa no digo fobia social, pero bueno, vengo de Humboldt, soy una persona criada prácticamente en el campo, no, y de repente llegás a un Buenos Aires que, como decís vos, no te recibe con la contención que esperabas. Ese proceso, una vez que vos te consolidaste, una vez que ya estabas en la mente y en la carpeta de los productores y fue más fácil. Nunca sabes cuándo ocurre. Nunca sabes cuándo. Vos me preguntabas anteriormente, terminamos este fin de semana primera presentación que tuvimos de Indio, una película que produjimos en Humboldt. Y justamente hablamos fuera de cámara, ¿qué viene después? Es un trabajo que nunca sabes. O sea, yo sé que hay una continuidad, pero la continuidad la vas haciendo sobre la marcha. Obviamente, de hecho, tenía trabajos de vendedor convencionales y llega un momento en la vida donde vos decís, bueno, hacete cargo. Fuiste a Buenos Aires, dedicaste un tiempo, hacete cargo de tus deseos. Pasa por eso, más que nada. Yo creo que el trabajo siempre es uno con uno, la charla es uno con uno mismo. Los crecimientos... es momento de ir por esos sueños, porque si no voy a ser toda mi vida vendedor. Ojo, que todos los trabajos me sirvieron. No, pero estabas ahí por otra cosa. Y llega un momento que uno esquiva, por más que le cueste, porque es salir de la zona de confort, claro, encontrarse con gente nueva, pero sin embargo... Empezás a hacer casting, por ahí los primeros son como frío, te vas haciendo de amigos. Una época empecé en una época que hacíamos 4 castings por día. Creo que siempre agradezco el momento que me acompaña. Agradezco, no sé si a mí, a la vida, al universo, al momento, porque cuando yo llegué a Buenos Aires y cuando hacía teatro llegué a los fines del proceso, lo cual había un ambiente cultural increíble. Exacto. Que yo no era tan consciente, te estoy hablando de Paracultural, te estoy hablando de Ave Porco, te estoy hablando del underground, te estoy hablando donde todos, después de hacer teatro, participábamos de un montón de performance en discotecas, y no sabía tanto, y yo todavía sigo en contacto con Mosquito Sancineto, Batato Varela, bueno, ya falleció, pero éramos todos partícipes de esa movida muy fuerte. Sí. De hecho hay una película que se llama Generación Dorada, que narra los 90. Eso comienza hacia teatro. Después, bueno, salir a buscar trabajo llevó un tiempo de crecimiento personal. Y si tenés que armar, no te digo un ranking, pero ¿te sentiste más cómodo con la publi, con la ficción, con el cine? Fui experimentando. Y eso es otra cosa también que vas aprendiendo, porque en el de arranque vos decís, claro, nos conocemos todos, vamos compañeros, y por el perfil llegamos siempre a los finales de algunos castings, porque algunas publicidades tienen 2 castings, algunas tienen 3, algunas tienen 4, no llegás, algunos son pagos, otros no son pagos. Se va haciendo como un camino que nunca tenés que compararte con el otro, porque por ahí queda tu amigo y vos no quedás, y vos ¿y por qué yo? Y después por ahí no quedaste en esa, pero quedaste en la otra y no quedé. Y entonces uno va haciendo como un camino propio, y que eso te vas como armando de profesionalismo y te vas armando también de una seguridad dentro de todo lo que es trabajar en el arte, que es inseguro. Venís a Humboldt hace 10 años que volviste a Humboldt de manera definitiva, ¿o no? De la misma manera que me fui a Buenos Aires, claro. Ojo,
había acentuado, sí, esa trayectoria. Después de empezar a hacer casting, llegué a hacer, tengo como 20 publicidades hechas todas en Buenos Aires. Era un momento donde se filmaba mucho del exterior, venían por una cuestión de costos, obviamente. Entonces nuestro perfil daba para todo el mundo. Entonces publicidades desde nacionales de Chevrolet, Absolut Vodka para el mundo, Coca-Cola, posibilidad de viajar a Berlín, donde filmé con Mercedes-Benz, se puede decir las marcas, sí, todo lo los Coupé, los Mini Cooper, que eran maravillosos. Bueno, Uruguay, después hubo unos cambios ahí, nos hacen los castings en Buenos Aires y viajamos a Uruguay también, que se filma mucho, las productoras se trasladaron ahí o a Chile. Y vas haciendo un caminito. Y después pasa una cosa de las castineras, que por ahí personas que trabajan en una castinera después están trabajando en cine. Hay lugares más difíciles por ahí de llegar. Cine, tuve la suerte de participar en... bueno, ahí estamos viendo, por ejemplo, un corto. Este corto, por ejemplo, yo no soy el protagonista, pero, por ejemplo, en Francia usaron mi portada para presentarlo. Esas son imágenes detrás del rodaje de Indio. Eso también... bueno... Después vamos a ver... Después arrancamos vamos a pasar con algunos links, vamos a poner algunas imágenes. Eso. Pero, por ejemplo... Después, a mí, empezás con los trabajos donde... Cuando algo te gusta mucho, algunos trabajos Bueno, ese, por ejemplo, el trabajo es en Santa Fe, una miniserie con Alejandro Carreras. ¿Y esta cine? Ese es cine internacional. ¿Eso es Francia? Eso es hecho en Argentina. Ajá. Poné la foto anterior, donde misma productora, donde lo tenés de vaquero, lo tenés de... Ese personaje tiene 4 horas de preproducción. Tiene 4 horas de preproducción. Y un mes de preparación previa. Tenía que adelgazar, esa máscara se hace con látex. Y como yo siempre digo, he hecho publicidades por el choripán y la coca. Pero nunca sabes, porque por ahí la gente que está trabajando ahí te lleva a otra Exacto. cosa, y publicidades donde ganás fortuna y hecho desastre, porque al principio crees que ay, bueno, ganás. No. Ya está, voy a ganar siempre igual. No, bueno, siempre igual. Ese primer golpe. Porque primera caída, chicos. Escuchen a Claudio. En este ámbito no se gana siempre lo mismo. Hay más caídas y fracasos que. Claro. Sí, totalmente. Una más antes de la pausa. Y después vamos a venir más con Indio. Porque yo lo hablaba con vos en la radio ayer y debo admitir que si bien no vi la película completa todavía, porque ayer no pude ir porque tuve cuestiones familiares, pero la voy a ver seguramente. Antes de ir a la pausa, me decías recién que así como te fuiste un día a Buenos Aires, un día te volviste. Un día me volví. Si uno lo quiere ver... ¿Volés a Buenos Aires? ¿Tenés ganas de volver a Buenos Aires? Sí, no, estoy yendo, yo sigo trabajando. Estás trabajando. De hecho, mira, me pasó algo muy, muy loco. O sea, esa película sí se hizo, esa película se hizo con los mismos productores de 7 años en el Tíbet. Sí. Tuve una escena con Jean Dujardin, que al año siguiente ganó un Oscar por El Artista, una película en blanco y negro, no sé si la tenés. Bueno, la película, sí. Bueno. Después me pasaron cosas... para mí extraordinarias, porque podría haber hecho... debe ser un poco por el fisiturror o por ahí mi flasheo que yo tengo también mental. Son todos personajes como bastante intensos. Sí. Bueno, eso fue, por ejemplo, también con Casate, una productora, con Mauricio Minotti, otra producción que se hizo, una miniserie en Santa Fe. Es muy variado. Siempre me tocan con personajes muy variados. Sí. Y lo mismo me pasaba en el teatro. Tuve un buen director y personajes muy variados y muy eclépticos. Pasar desde, por ejemplo, acá a hacer un colono, a por ejemplo, el personaje, esa que viste de la película, era un personaje de un cómic, es el Phil Lefebvre, es basada en el Lucky Luke, es un cómic internacional. Nunca me salió, por ejemplo, yo siempre hago un chiste que hago casting para viste la típica publicidad de padres de familia y todos tomando y que vuelan la sábana. Qué lindo. No me pasó, todos me tocaron personajes como muy intensos y bravos. O un psicópata, hay publicidades muy divertidas de uno yo cortando el pasto y era un psicópata y le molestaba a un vecino. Es una publicidad de Chevrolet. Bueno, después siempre personajes como fuertes. Como a mí me gusta el filmico, yo cada lugar que yo iba soy observador. Entonces también fui como aprendiendo y mamando porque me gusta. Y después, bueno... en Cine Nacional participé de Juan y Eva, también una película dirigida por Paula De Luca, una directora increíble también argentina.
Y todo eso fui aprendiendo algo. Ese capital que lograste, esa trayectoria, ese capital hoy de hoy poder contar como lo contás, de ir enumerando, porque lo que venimos escuchando de Claudio desde que arrancó la charla es enumerar cosas que le pasaron, cosas que hizo, artistas con los que trabajó, directores de teatro, de cine, viajar al exterior, ganar plata, gastarse todo en cuestión de horas, creer que iba a ganar mucho más. Con esta película creíamos que iba a ser un éxito en Europa y teníamos continuidad de trabajo, porque a veces también el hecho artístico es importante, pero la continuidad de trabajo es más importante todavía. Seguro. Entonces con una película que habíamos trabajado internacionalmente, decíamos, ya estamos todos los actores, decíamos, ya está. 3 meses, ya tener 3 meses de continuidad más. Pero la película era para el mundo y dijimos, bueno, ya volvían al año siguiente y iban a decir, no, fue un fracaso la película afuera, tremenda. Una película hermosa, maravillosa, que si alguien la puede buscar, está en internet, Lucky Luke 2009, es una producción que se gastaron como 40 millones de euros, claro. Impecable. Y mi personaje es un personaje que tiene 2 entradas maravillosas hasta con los protagonistas. Y creo que cumplí ese sueño también, que nunca me imaginé, de que te lleven al set. El set estaba abajo en las montañas de las cordilleras, en Mendoza, o sea, íbamos era también, y lo que va pasando a medida que vas creciendo en lo que vas haciendo, la situación del país acompaña. En ese momento que hacíamos 4 castings, era otro país. Está bien. Después a alguien se le ocurrió poner un impuestito, bajaron mucho, bueno, ahora nos llevan a filmar afuera, pero fue bajando también muchísimo el trabajo. Entonces yo siento que viví cuando tuve que llegar y tuve que vivir todo eso del underground y esa efusividad cultural que había post-proceso, que fue maravillosa, también llegué a un buen momento también para hacer los castings y aprender y tener muchas publicidades o cine. Pero después también, bueno, en este momento, justo hablábamos ayer con otros periodistas, el cine está atravesando una crisis importante. Imagínate los laburos convencionales o, entre comillas, normalmente. Entonces, hay una necesidad artística por crecer y buscar otro nivel, pero también la necesidad de seguir manteniéndote trabajando. Absolutamente. Lo vamos a dejar descansar, que toma un poquito. Habla Claudio, ¿eh? Sí, le encanta. Estamos a la par. Estamos a la par. Con Claudio hacemos tremendo lo que habla Claudio. Yo te veo en la tele, te veo en el teatro, te veo en el cine, decir, qué bueno poder haber hecho lo que a uno le gusta. Sí, pero también, como te decía antes, hay momentos... Bueno, sí. No, acá también tenemos momentos. Sí, es verdad. Empezaron a aparecer momentos donde los castings bajaban y decíamos, y nos miramos entre los compañeros y decíamos, se nos viene la noche. ¿Cómo llegamos a...? Obviamente yo tengo familiares acá, pero igual no era ese... no hay una explicación. Yo me acuerdo un día estaba caminando, la seguridad, ponele, no hay un motivo exacto. Está bien. De la misma manera que uno... ¿viste? Y me vine acá... Había una necesidad de seguir trabajando de lo que ya había hecho ese caminito, había necesidad de seguir creciendo, había otras inquietudes. A mí me encantaría también hacer un programa como ese. Me encantaría pero también. Tenés más chances de hacer vos lo que hago yo que yo hacer lo que haces vos. No quería. Sí, cómo no. Claro. Para mí todo el mundo que, bueno, de hecho en la película que hicimos con Indio en Humboldt, obviamente contamos con el grupo de los 10, que es maravilloso, un grupo de la actuación, pero también hay unos personajes que me gusta ese siempre, ese es un videoclip, pasé por el videoclip también ahí con René de Calle 13, estoy viendo algunas, me estoy acordando, es más, hace poco gracias a Juan Nova de Litoral tuve que recordar un poco, porque uno, en el momento que va a la labor y va trabajando, van apareciendo cosas, uno se olvida también de algunas cosas. Había algo aprendido en un paso que hago por Santa Fe, empieza a aparecer el fílmico en Santa Fe, que antes tampoco había. Estando en Humboldt surge, vuelvo a Buenos Aires porque sigo trabajando en Buenos Aires. Sí, la pandemia, está bien. Sí, la pandemia hizo que se detuviera. Ahora seguimos haciendo ahora los castings vía teléfono, por ejemplo, si se puede rodar. ¿Cómo es vía teléfono? Se filman. De aquella carpetita que llevamos a las productoras en el coso, bueno, ahora recibimos todo por vía mail, las pautas. Nos ponemos así, truco, yo lo pongo. Tremendo. Obviamente tenemos el training de hacer casting, ya sabemos el perfil, las manos, y hacemos un mini acting, lo mandamos y después nos llaman y de que eso se está haciendo
Ahora, por ejemplo. En esa necesidad. Sí, señor. Que esté estando acá, pasando por Santa Fe. Te manda saludos Jorgelina Fenin. Jorge, estoy viendo el programa, sí, es más, me estaba olvidando de mandarle saludos. Bueno, te está recordando. Jorgelina, no retes, por favor. Escucha, mientras Jorgelina, vemos algunas de las publicidades que hizo Claudio, ustedes vayan viendo y lo tienen que identificar, ¿eh? Ese es un poco el desafío. Lo van a ver, lo van a identificar. Háblame de Indio. Qué lindo volver a tu tierra. Es que eso fue lo que pasó. La previa a eso fue Santa Fe, que claro. En ese paso que había estando ahora acá, me entero que había un casting de una miniserie en Santa Fe, sí, donde yo había hecho un casting con una directora de cine importante de Buenos Aires, y digo, yo quiero ir, vos estás en Buenos Aires, me dice, no, yo quiero ir igual, yo cumplo, y ahí conocí a Alejandro Carreras. Perfecto. Ahí participé de Quién mató al Bebe Uriarte, que es un personaje también bastante especial, un sepulturero bastante especial. O sea, al extremo como le gusta a Claudio. Sí, son digamos. bastante border, son personajes border. Y ahí conozco a Alejandro Carrera. Alejandro Carrera, bueno, y con todas las personas con las cuales he trabajado, siempre quedamos porque a veces no nos cruzamos por un montón de tiempo, y por ahí coincidimos en algunos trabajos. Entonces, que digo, bueno, Alejandro, yo decía, ay, qué ganas de contar. Y me nace necesidad laboral y necesidad creativa de contar historias. Estando en esta zona, con todas las historias que tenemos, que son maravillosas, es muy distinto y creo que en este momento hay más posibilidades de hacer. Más ahora que antes. Más ahora y hasta incluso te diría, es muy distinto si yo tuviera que haber hecho Indio, por ejemplo, si hubiese tenido que hacer Indio en Buenos Aires, me salía millonada. Sí, claro. Porque tenés que reconstruir los carros, tenés que reconstruir. Es una película de época. Entonces, ojo, primero empezamos por un corto, que yo me acuerdo que Duilio Roman, que es presidente de la comuna de Humboldt, que nos apoya, siempre a quien agradecemos, con Christian Miller. Había que llevar muchas propuestas para los 150 años. Entonces ahí aparece una idea que se me ocurrió, un encuentro imaginario entre Rosana, Mercedita y Osvaldo Valle. Maravilloso. Por suerte tuvo una buena aceptación. Mi primera experiencia atrás le digo a Alejandro, ¿cómo podemos llevar esto a cabo? Aprender de nuevo. Y ahí me gustó estar detrás. Entonces con Alejandro, que con el cual trabajé, hicimos ese corto, y después, gracias a la recibida que tuvo en todas partes el corto, que también pasamos por acá, pasamos por el Cine América, aparece la propuesta de Indio. Charlando también con Duino, la historia había... Es como lo que yo te decía, es el momento... Mira, me pasó algo muy loco con el anterior. Hay un momento que aparece Osvaldo Valle en vida en el corto. Sí, yo lo vi. Y Osvaldo Valle fallece después Sí, también lo cual se transforma en un homenaje. Y vos decís, si vos querés pensar eso, no es el momento exacto. Con Indio pasaba algo parecido. No sé por qué había una necesidad de contar esta historia. Más allá de que con Alejandro nos gusta también decodificar culturalmente los momentos, porque decíamos, siempre el blanco le daba para mí todas las culturas son importantes. La cultura aborigen estaba, que es la cultura nativa, y después, bueno, obviamente vienen los inmigrantes y se produce ese choque cultural, que es un momento que pasó en todas partes y no estuvo bueno. Obviamente lo podemos ver a partir de ahora, y había una necesidad también de reivindicar al pueblo, a los pueblos originarios. Sin ninguna duda, eso es algo muy importante. Venirte de Buenos Aires para reivindicar a los pueblos originarios con una historia que nace en tu pueblo. Es una historia de Humboldt. Es una historia de Humboldt. Es una historia de Humboldt. Que quizás pueda tener replicancia con alguna historia parecida, seguramente a lo largo y a lo ancho del país, pero esta historia, que es de Humboldt, nos toca a todos muy de cerca. Nos define. Porque todos somos descendientes de inmigrantes y cruza con los mocovíes o con otras culturas indígenas. Seguramente. Y nos define. Entonces, en esa época de la conquista, que no fue fácil, pero la historia particular de Bernardino Fausto San Juan es circular. O sea, en Humboldt, por ejemplo, no hubo matanzas en otras localidades. Entonces, Fausto, como lo llaman, porque es tomado por una familia de los primeros inmigrantes, logra escapar, logra cortar ese y logra hacer toda su descendencia después de toda la familia San Juan. Que me estoy encontrando que son muchísimos. Imagínate, él después viaja a Europa, vuelve, tiene 15 hijos. Entonces nos define a Humboldt, porque la mitad somos inmigrantes y la mitad somos San Juan. Entonces, pero después,
todo el año que llevó de investigación de la película, porque al primero que fui a ver de los 15 hijos es a Edito Tiri San Juan, que todavía cuando fui a verlo estaba con vida, 91 años, un ser generoso, amoroso, increíble, pero él fue muy sincero desde un comienzo. Me dice, Claudio, en mi época no hablábamos. Entonces teníamos que con Alejandro trasladar toda nuestra cabeza, además de la reconstrucción de época, de ambiente, los actores, llevarlos a esa dramaturgia de miradas condicionados por la naturaleza, a ese momento. Fue un trabajo de casi un año. Entonces, a partir de él, que no sabía su historia, conocíamos muchas leyendas, muchas historias. El pueblo... no paro de agradecer la ayuda que recibimos de todo, porque desde el momento uno que se supo que se iba a hacer la historia, todo el mundo quería aportar algo. Es verdad. Todo el mundo quería contar algo, todo el mundo sabía algo, y de todo eso después tomás una decisión creativa. Es una ficción basada en lo más cercano a la historia real. Que además está hecha con actores y actrices. Todos actores de Humboldt. La única persona es Alejandro. Claro. Bueno, también hay un chico que hizo una buena caracterización de los personajes, que es de acá desde Esperanza, Max, que me ayudó con efectos, pero después... si nombro a uno voy a quedar mal con... No nombres a nadie. Por eso digo, pero como él es de acá lo quería... Vean la película, chicos, en serio. Está en las redes, la podemos ver en YouTube. No, sí. Sí, en YouTube por ahora está el tráiler. Lo que hicimos fue obviamente atravesados por la pandemia. Sí, claro. Logramos rodar todo a comienzos de 2020, atravesados por la pandemia. Tuvimos que cuidar a nuestras familias. Editábamos de noche. Tuvimos una presentación allá por a mitad del 2021 con el 30%, que fue me acuerdo. Rara. Sí. Después viene vacunación, fin de 2021, una presentación que fue, hasta yo me asombré, porque me decía, no, llevate unas 200, casi llegamos a 700 personas. Sí, impresionante. Fue hermoso, pero era más que nada la historia. Yo siento que había mucha necesidad. Sí. Hay una conexión de la película con el pueblo, chicos. Hay una conexión de la historia con la comunidad. Y también de... lo que está pasando. Después obviamente, después vienen las vacaciones, pero también es como hablábamos antes, como recién hacías también trabajo de preproducción. A mí cuando haces algo independiente estás desde lijando paredes, cosiendo botones, coachando a los actores, todo. Bueno, después hacer la prensa, agradecido a toda la prensa que nos ayudó, porque fue mucha. La gente también la prensa lo tomó este evento como algo trascendente. A lo cual me siento agradecido. Seguro. Y la verdad te bendeció, porque como te decía, la pandemia dejó ver un montón de huecos, más en cultura. El cine está atravesando una crisis. Y lo digo con lástima, porque... Y tener un material fílmico y de época y... Próxima presentación de la película. Estamos charlando, pero seguramente va a ser unas localidades. Después de Humor estuvimos en el Cine América, que mirá cómo cierra. ¿Te acuerdas que comenzamos? Que mis comienzos eran en el Cine América. Sí, señor. Que nos recibe siempre Guillermo, agradecemos impresionantemente. Hace 2 semanas acá en la Fundación Ramsairo también, y lo que fue anoche a quien agradecemos a Adriano Robredo, a Ana Menes, que nos abre las puertas, a los chicos que están detrás, Cardoso que nos ayuda con la técnica, que yo no sé así que agradecido también, porque Claudio hace radio, les quiero contar, ahora también. No, porque si lo quieren escuchar, decime los jueves, qué días. Los jueves con mi amigo Chapelo, la de Tomate la Tarde, en la 101.5 Fresh, también estamos ahí. Yo estoy los jueves, lo pueden escuchar toda la semana. Perfecto. ¿A qué hora está el programa? De 5:30 de la tarde Después aparecieron todas esas inquietudes. A mí me encantaría tener un programa como el tuyo. Me llevaste a Buenos Aires a hacer un casting. Ahí está. Hacemos un casting allá. Y si yo pego casting, te dejo el programa, te dejo todo, quédate acá. Yo te reemplazo. Che, un gusto que hayas venido. Gracias. No, gracias a vos. Un placer que hayas venido. Gracias a toda Qué lindo que es escucharte. Yo estaría más tiempo hablando con vos. Porque es muy bueno todo lo que decís. No, y soy realista. Por momentos los actores la pasamos muy bien, por momentos la pasamos muy mal. Yo tengo compañeros en este momento que ojalá, yo lo digo en todos lados, se reactive rápido, porque soy un agradecido que en estos tiempos de pandemia haber
tenido un material para seguir trabajando o trabajar de lo que me gusta en la zona, la verdad que agradezco todos los días. Pero tengo compañeros actores que la verdad que en Buenos Aires están bastante difícil. Este es el programa de radio. Sí, ahí estamos radio, con Cali también, con Cali Cirini, que ahora la visita está por acá cerca trabajando en lugar de me va a recibir con una buena cervecita, así que bueno, también estamos con mi amigo Hernán Mer, que también estamos está en como Simona. RRPP, chicos. Escuchá, ¿te descuidás? Bueno, con Jorgelina también hicimos un desfile hace poco. ¿Te cuidás? Escuchá, te descuidás y te clavo un programa de televisión, no te das cuenta. Ese por ahí en otro horario para no competir. En otra claro, así no competimos. Cuídate mucho, te pido que te quedes un ratito. Gracias.